decimos, de enseñarle la Escritura a nuestros niños es algo maravilloso y es algo que indudablemente llena nuestro corazón. Y una de las cosas que el Señor me ha estado llamando de alguna manera en estas últimas semanas, precisamente leyendo, como estamos cada uno de nosotros leyendo, quien no ha empezado aún, les recomiendo vivamente inicie a leer la Escritura, porque hay tesoros enormes en la Escritura. Y saben, empezamos el 1 de enero con el Salmo 1, Salmo 2, después leímos capítulo 1, 2, 3 y 4 de Lucas, y el 6 de enero empezamos con los Proverbios. Y la verdad es que leyendo Proverbios 1, vino a mi mente la historia de una mujer que conocí en Toscana, en Italia. Cuando nosotros apenas llegamos, vivíamos en un pequeño pueblito que se llamaba Asciano, donde fundamos la primera comunidad. Y recuerdo que esta mujer tenía una actitud un poco extraña. Ella era dominicana, ¿verdad? Sí. Ella era dominicana y tenía la hermosa costumbre de viajar en autobús sin pagar el boleto. Y volvía a su casa un par de veces por semana, con una multa, normal. Y todo el mundo le decía, tienes que llevar el dinero. No importa, te van a cobrar una multa. ¿Qué le hacen? No importa la multa. Un buen día le llega una nota, una citación de un abogado y toda una historia. Resulta que la pequeña inocente multa de 30 en Italia, no sé cómo funciona aquí, pero allá 30 si la pagas enseguida. Si demora más de 15 días son 60 y si pasa un mes son 90, 120 y la cuestión es que 3 o 4 viajes en autobús le habían costado como 1.500 euros. Yo dice, wow, ¿cómo es posible? Y esto me ha hecho reflexionar muchísimo acerca de lo que dicen los proverbios, y particularmente el proverbio 1. Dice algo muy interesante sobre este punto, porque claro, uno cuando ve que una persona actúa de esta forma, puede decir, es un tonto, pero es notable que la Biblia habla muy poco de los tontos y sí mucho de los necios. Y son dos cosas diferentes. El tonto es el que cree que sabe, pero en realidad no sabe. En cambio, el necio es aquel que sí sabe y actúa como si no supiera. Esto me llevó un poco a reflexionar por qué, como cristianos, cuando nos encontramos en la Escritura, que Pedro dice en su carta, la segunda carta de Pedro, él dice, todo lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad, nos ha sido dado en Cristo, todo. Y yo digo, ¿por qué nosotros no vivimos como cristianos en ese nivel? Hay algo que nos está fallando, hay algo que nos está dificultando esta plenitud que la Escritura promete que tendremos en Cristo. Y claro, cuando uno llega a los proverbios se da cuenta que hay algo más que necesario, y los proverbios no empiezan tratando el problema del temor, el problema del perdón, el problema del amor, empieza tratando un tema muy significativo y es el tema de la sabiduría. Amén. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que necesariamente preguntarnos es ¿por qué Dios quiere que seamos sabios? ¿O qué significa que seamos sabios a los ojos de Dios? Y es por eso que yo quisiera que pudiéramos pasear un poquito por la Escritura juntos, porque indudablemente la palabra define a Salomón como uno de los personajes más sabios de la historia. Es más, todos sabemos que venía gente de otros países, otros reyes que viajaban hasta Israel con el único propósito de escucharlo hablar a Salomón. Digo, bueno, claro, si esta gente viajaba desde otro país simplemente para escucharlo hablar a Salomón, ¿qué le parece si nosotros decimos, ¿tendrá Salomón algo para decirme? Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Vamos a orar para que realmente la Escritura nos dé esa comprensión de la que hablábamos al inicio del culto. Pablo oraba para que Dios iluminara el entendimiento de los efesios. Y quiera el Señor iluminar nuestro entendimiento para que comprendamos hoy lo que Él nos quiere decir. Señor, en esta tarde confiamos este tiempo pura y exclusivamente al obrar de tu Espíritu. Señor, es tu palabra y tu Espíritu aquellos que edifican la iglesia. Señor mío, que toda palabra que salga de mi boca sea total y plenamente conforme al propósito por el cual tú la envías. Obra, Padre, en medio nuestro y trae, Señor, esta libertad que tú deseas para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, una de las cosas que yo quisiera que nos planteáramos hoy es encontrar en la Escritura la sabiduría para la vida. La sabiduría para la vida viene descrita en la Escritura de varias formas. Es una palabra muy usada en la Escritura, y yo les pido que vengan conmigo por favor a Isaías capítulo 11. Allí el profeta menciona la palabra sabiduría, Isaías 11:2, como una característica que iba a tener el Mesías. Isaías 11:2 dice lo siguiente: reposará sobre él, sobre Cristo, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es interesante que la palabra utilizada aquí en el hebreo antiguo, usted la puede leer como quiera, es una palabra que yo no sé ni cómo se pronuncia, pero que indica sentido común, indica un conocimiento, indica un nivel de profundidad, de entendimiento, un juicio recto en cada una de las cosas que se mencionan. Y es interesante ver que la palabra sabiduría está en cada uno de los diferentes momentos del pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento menciona la palabra sabiduría. Toda la palabra está rodeada de la sabiduría y es incontable, más de 150 veces existe en el Antiguo Testamento esta palabra, y la vemos fundamentalmente en Job, Salmos y Proverbios. La sabiduría bíblica, la sabiduría divina, une el pensamiento de Dios con el hombre en lo cotidiano, en las cosas de todos los días. Y esta es la enorme diferencia que esa sabiduría hace en nuestra vida. ¿Quién de nosotros no quisiera pensar como Dios? ¿Cuántos problemas menos nos haríamos? Y para eso Dios nos dejó la Escritura, para que podamos saber cómo Él piensa, para que podamos interpretar como Él interpreta, para que podamos ver como Él ve. Por eso mismo, todo lo relacionado con la sabiduría es aquello que se relaciona con la persona de Dios. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento, acompáñenme por favor, Hechos capítulo 6, allí vemos algo bastante significativo y muy conocido por nosotros, porque es un momento muy particular en el cual Esteban está hablando, y es tal su mensaje, dice Hechos 6, lo puedo leer desde el 8 para que se entienda un poquito más. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. No era uno que discutía con Esteban, eran varios y de varios lugares. ¿Y qué era lo que discutían? No podían resistir a la sabiduría de Esteban y al espíritu con el que hablaba. Y aquí vemos la perfecta conjunción de un ser limitado, Esteban, que escuchaba al espíritu
y al Espíritu que colabora con él para certificar que la palabra no era de Esteban, sino del Espíritu. ¿Quién está hablando? Es Esteban, diciendo que lo que dice la Escritura, pero el Espíritu daba vida a las palabras de Esteban. Cuando leemos en esto, yo mientras estudiaba esto me acordaba de Osvaldo, porque la palabra que se utiliza allí es Sofía. Sí, sabiduría es Sofía. No sé si es sabia tú, Sofía, pero es Sofía. Bueno, después le vamos a preguntar mejor, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Y habla de una aplicación correcta de la verdad que encontramos en la Escritura. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido que corregir a alguien porque venía con una teología equivocada? Y si uno aplica mal la Escritura, las cosas salen mal. Entonces, cuando yo interpreto bien la Escritura, la explico correctamente, y claro, quien no la entiende por el Espíritu se enoja conmigo. Y esto me ha pasado, y no pocas veces. ¿Por qué? Porque no se resiste al Espíritu que emana de la sabiduría de Dios. Y una de las cosas interesantes que vemos esto es lo que dice la Escritura, pero hay algunas cosas que yo honestamente cuando fui a Wikipedia dije, no, Wikipedia es del mundo, pero hay algunas cosas que dice Wikipedia muy interesantes sobre la sabiduría. Dice lo siguiente: ¿qué es la sabiduría? Facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Es una facultad que la persona tiene. Y está claro que uno puede recibir sabiduría para obrar con sensatez, prudencia o acierto. Y hay otras cosas también que nos da la sabiduría. Y dice que es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia, en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento y que nos capacitan para reflexionar, indicándonos cómo sacar conclusiones sobre qué es verdad, qué es bueno y qué es malo. Wikipedia dice, parece un estudio bíblico. La sabiduría y la moral se interrelacionan, dando como resultado un individuo que actúa con buen juicio. Algunas veces se toma la sabiduría como una forma de sentido común. Y hay una definición última que he encontrado, muy atildada, que dice: sabiduría implica amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento. Mucho conocimiento y profundidad de entendimiento. ¿Sabe? En el libro de Proverbios encontramos la palabra sabiduría 54 veces. Está claro que todos conocemos el famoso versículo de Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ese lo conocemos todos, pero yo quisiera que pudiéramos entender un poquito más esto que decíamos al principio, escuchar con nuestro entendimiento algunas cosas que traen los proverbios. Proverbios 1:2, vamos al libro de Proverbios para poder leerlo juntos. Proverbios 1:2, el Proverbios 1:1 dice: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Pero el 2 empieza con una palabra muy significativa. ¿Para qué Dios nos da los proverbios? ¿Para qué? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. El 3 dice para recibir consejo, el 4 dice para dar sagacidad. Todas palabras que indican que Dios nos ha dado los proverbios con un propósito. No es que no tenía nada para escribir y bueno, ya nos escribió para que pudiéramos entender ciertas verdades de la Escritura. Y en más de una oportunidad dice el versículo 2 que ha sido el proverbio para entender sabiduría y doctrina. Y en realidad
yo he buscado en varias versiones, más que doctrina es disciplina. Porque la sabiduría se diferencia del conocimiento en que la sabiduría es disciplinada. El conocimiento no. Yo conozco personas muy capaces, muy inteligentes y que viven unas vidas miserables. ¿Por qué? Porque son inteligentes, son muy capaces, pero no son sabios. Y lo que realmente tiene valor en la vida no es cuánto sabes, sino cuánto aplicas de lo que sabes. En más de una oportunidad lo compartimos cuando estudiamos la Escritura y decimos, ¿para qué estudiamos la Escritura? ¿Para saber más? No. No, para saber cómo tengo que vivir. Porque la Biblia fue escrita, entre otras cosas, para que yo entienda sabiduría, para que conozca razones prudentes, para recibir el consejo de Dios, para vivir mejor. Porque esto es lo que quiere Dios para mí. En medio de las luchas, en medio de las dificultades, siempre vamos a encontrar que la sabiduría de Dios tiene un nivel de comprensión mucho mayor del que nosotros podemos imaginar normalmente. Por eso mismo yo quisiera que viéramos. En este caso hemos visto Proverbios 1, 2, pero vamos a leer Proverbios también 1, del 3 al 6. ¿Para qué? Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Demasiadas cosas juntas como para analizarlas en un domingo, demasiadas cosas, pero sí yo creo que lo más importante, lo que me queda es que esta palabrita para. El propósito de Dios por el cual Él nos da los proverbios. Recibir consejo prudente, dar sagacidad a personas simples como nosotros, aumentar el saber de los que ya son sabios y entender profundamente cualquier situación que se presente. En todo esto nosotros podemos ver el propósito de Dios, el deseo de Dios de que nosotros vivamos quieta y reposadamente, como dice la Escritura. Y en más de una oportunidad, mi mayor dolor es cómo alguien que sabe cuál es la verdad elige vivir como si no la conociera. Es tristísimo, pero somos responsables por nuestra propia vida. Podemos decir, le echo la culpa al marido, a la esposa, a los hijos, a los padres, al gobierno, al tiempo, pero hay muchas cosas que yo no he actuado con sabiduría. Yo no he tomado una decisión conforme a lo que Dios quiere y el resultado es que me va mal, porque no he sido obediente. He tomado mi sabiduría como superior a la sabiduría que Dios mismo tiene. El versículo 7, vamos a ver por favor allí, Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y cuándo yo puedo ver que alguien desprecia la enseñanza? Cuando la sabe y no la obedece. Si no la sabe, no la puede despreciar porque no la conoce. Pero el problema que nosotros enfrentamos es que a veces conocemos y no queremos obedecer. Y allí es donde la palabra me dice, eres un insensato. No está funcionando bien aquí. Eres un necio, conoces la verdad pero no la quieres vivir. Y precisamente eso es falta de sabiduría. Estudiando el tema yo me encontré con que no solamente Proverbios 1:7 dice esto, venga conmigo por favor al Salmo 110, Salmo 111, versículo 10. Allí hay algo interesante y aclara un poco más el concepto de cómo yo vivo mi sabiduría.
Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo mismo que el proverbio, pero después agrega, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Allí hay una palabrita muy interesante, practican, viven, hacen, ligada ¿a qué? A la sabiduría. La sabiduría sin cosa práctica es solo conocimiento que no me lleva a ninguna parte. Al contrario, yo creo que lo peor que me puede pasar es, sabiendo cuál es el bien, mirarme al espejo y decirme, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no he obedecido lo que la Escritura me decía? Este mismo concepto, veamos por favor Proverbios, nuevamente Proverbios 9, versículo 10. Allí hay otra exhortación que hace referencia a este tema, Proverbios 9, 10, y dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Todos sabemos, bíblicamente, que conocimiento en la Escritura habla de relación íntima. Cuando yo me relaciono íntimamente con Dios, eso me hace una persona inteligente. Siempre recuerdo la historia de un hombre analfabeto que tenía 5 o 6 hijos y él no sabía leer y lógicamente imposibilitado de leer la Biblia. Él conoce el Evangelio, un misionero le visita en su casa, le deja una Biblia y vuelve a su casa como a los 3 o 4 años y empieza a hablar nuevamente con este hombre y se da cuenta el misionero de que él conoce la Escritura y la conoce así. Y entonces la pregunta de rigor, ¿cómo es que tú, siendo analfabeto, conoces la Escritura? Dice, yo no sé leer, pero tengo 5 hijos que sí saben. El lunes me lee Juan, el martes María, el miércoles Pedro. Los tengo 1 hora delante mío leyéndome la Biblia todos los días. 1 hora, uno de mis hijos me lee la Biblia. Ya le hemos leído como 7 u 8 veces. Algo aprendí. Eso es sabiduría. No para que usted también tenga 5 hijos, ¿sí? Pero por la duda, ¿sí? Hermano, nosotros tenemos hoy la posibilidad de tener la Biblia en el móvil, poner los auriculares. ¿Por qué no lo hacemos? Es que estamos tan ocupados ¿en qué? En nuestra propia vida. No es una cosa que, bueno, si me va mal en esta vida, después veo en la otra. No. Tenemos solo una y es bueno que pensemos en esto. Y mirad, Job 28 también hace referencia a este famoso versículo. Job 28 dice, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. Y apártese del mal, el apartarse del mal, la inteligencia. Ved cómo está relacionada la inteligencia según Dios, conforme al modelo de Dios, con la sabiduría, con la palabra, con la obediencia, con la práctica de lo que he aprendido. Quiero hacer una pequeña aclaración sobre el tema del temor de Dios, particularmente para los que son más nuevos, para los que recién están empezando a caminar con el Señor. Cuando uno escucha el temor del Señor, el temor es una palabra que tiene 2 acepciones, provoca 2 sensaciones cuando uno la oye. El temor me paraliza, me inutiliza o me preserva. Cuando usted va donde está el cuadro eléctrico y ve que hay una calavera con 2 huesos cruzados y dice danger, ¿usted va a meter la mano ahí adentro para ver qué es lo que hay? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted tiene temor de la electricidad. El temor ahí es muy sano. Ese es el tema. Ese es el temor que me preserva, el temor que me protege.
Después está el temor de, ¡uy, no toques ningún cable, por favor! No, la paranoia, todo me va a hacer mal. No, 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 no. El temor del Señor es precisamente este. Es el temor de hacer algo que pueda dañar mi relación con Dios. Eso es el temor del Señor. Hay un dicho que afirma, la ocasión hace al ladrón. Pero cuando el ladrón se convierte, el temor del Señor viene y le dice, sé que podrías robar, pero no quiero que lo hagas. Y el ladrón dice, ay, si hubiera sido antes aprovechado. Pero no lo hace, ¿por qué? Porque tiene temor del Señor. Porque sabe que si roba, no vaya después de decir, ¡oh, Padre, ayúdame! No, 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 no. Devuelve lo que robaste, pide perdón, da la cara y después seguimos hablando, dice el Señor. Ese es el temor del Señor. Cuando nosotros pensamos en esto, indudablemente, me encanta lo que Pablo expresa, no lo busque, en 2 Corintios, que no es muy usada en la lengua española, pero muy interesante, sí es muy usada en italiano. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15, dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo me obliga, el amor de Cristo me impulsa. El amor de Cristo me lleva a tomar decisiones, no como yo quiero, sino como Él quiere. Eso es temor de Dios. Yo no quiero perder mi relación con Él y por eso elijo no pecar. Eso es lo que me dicen los proverbios. ¿Para qué? Para que pueda tener entendimiento, para que pueda tener sabiduría, para que camine en el camino que Dios ha trazado para mí. Esta famosa frase la encontramos 4 veces en la Escritura. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuando nosotros pensamos en cómo yo puedo identificar a una persona que vive en el temor del Señor, simple, lo veo, se nota que es una persona que vive el temor del Señor. El problema está cuando a veces pensamos que porque conozcamos un salmo de memoria somos espirituales. No. Eso significa que hemos aprendido un salmo de memoria, pero aprender un salmo de memoria y no aplicarlo es como estudiar ingeniería nuclear y contar con los dedos. No. Es imposible que alguien que desea ser sabio no ponga en práctica lo que la Escritura le enseña. Una de las cosas interesantes es que la sabiduría sin la disciplina, sin la obediencia a la palabra, no resulta en nada, es simplemente un conocimiento hueco. Y hay algo que seguramente a los que tenemos muchos años en el Señor y que hemos vivido parte de nuestra vida lejos de Dios, yo me convertí con 26 años, cuando miro hacia atrás y veo muchas de las cosas que hoy hacen mi realidad, me doy cuenta dónde he sido sabio y dónde no. Creo que a cada uno de nosotros, cuando miramos hacia atrás, tenemos ese testimonio del Espíritu. Ahí fuiste sabio y en esto no fuiste sabio. Y nuestra vida está llena de este tipo de situaciones. Cuando pensamos en que Dios nos dio los proverbios para que aprendamos y nosotros no los aplicamos, ahí viene nuestro problema. El no aplicarlo implica dolor, lágrimas, sufrimientos. Dios tenía planificado para nosotros que anduviéramos por un camino determinado, pero nosotros elegimos otro y así nos va. Cuando elegimos hacer la voluntad de Dios, está claro que ahí sí podemos ver y mirar hacia atrás y decir, Señor, ¿cómo me salvaste? Escuchando tu palabra me hiciste sabio. La sabiduría no es humana. La sabiduría viene
de parte de Dios. Y una de las cosas que yo creo que la Escritura nos deja en este aspecto, las enseñanzas de Salomón, observamos ese mismo énfasis en Moisés, cuando estaba el pueblo de Israel por entrar en la tierra prometida. ¿Recordáis? Al final de Deuteronomio. Elegid la vida o la muerte, la maldición o la bendición, el bien o el mal. La misma, imitando, entiendo que a Moisés, dice Josué al pueblo de Israel antes de morir. Josué 24:14. Decidid ahora a quién serviréis. Yo y mi familia serviremos al Señor. Les pone de frente a una disyuntiva. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a obedecer a Dios o vas a hacer como te parece a vos? Tienes que decidir. El Señor, no, el Señor pregunta, ¿qué vamos a hacer? Y la sabiduría que viene del cielo me lleva a obedecer a Cristo. Cuando nosotros pensamos en esto, la sabiduría es algo que nos lleva a buscar a Dios, y esa sabiduría se mantiene precisamente por el temor de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 8, hay algo muy interesante. 1 Corintios 8, la segunda parte del versículo: el conocimiento envanece, el amor edifica. Cuando una persona se cree sabia, empezó a dejar de ser sabia porque no tiene más temor de Dios. Cree que ya sabe, ya aprendió. No. Cuando cantábamos recién, ¿a quién iré en necesidad? De eso se trata. ¿A dónde vamos a pedir sabiduría? ¿A quién? A Cristo. Él es la sabiduría. Él es la palabra de Dios para nosotros. Mire, terminando con esto, acompáñeme a Santiago, por favor. Vamos a ver que en estos versículos, Santiago capítulo 3, la Escritura me dice algo sumamente interesante respecto a la sabiduría. Hay dos tipos de sabiduría. Venga conmigo, Santiago 3, del 13 al 18. Dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y mire lo que dice: el sabio muestre su buena conducta, por su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. El sabio muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Otra de las características de Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde. Aquí es claro, el sabio es manso, es humilde. La persona que es arrogante no es sabia, no es sabia. Y dice 14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, otra sabiduría, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Todos estos versículos nos muestran de que hay dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, y que contiene estos ingredientes: celos, contención, perturbación y toda obra perversa. Y uno dice, como un ejemplo práctico. Hace unos años atrás supe de un argentino que vivía, no recuerdo ahora si en Suecia, Noruega, Finlandia, uno de los países nórdicos, y aparentemente, ¿qué es lo que hacía? Por lo que decía la historia, la calefacción en este país o en esta ciudad era a través de unas fichas, como las fichas que al tiempo anterior
se ponían en el teléfono, las que usamos para lavar el auto, tipo de fichas, ¿sí? Entonces, el argentino, ¿qué hizo? Compró las fichas, era muy capaz con el torno, ¿sí? Hizo el molde, ¿y qué hizo? Empezó a hacer las fichas con hielo, ¿sí? Y claro, tenía siempre calefaccionada su casa, pero nunca pagaba nada. Aparentemente la empresa iba y sacaba las fichas cada fin de mes, y de acuerdo a la cantidad de fichas era el precio que tenía la calefacción. Y este hombre nunca pagaba. ¿Por qué? Porque él ponía fichas de agua congeladas, ponían en marcha el sistema de calefacción, pero no pagaba nunca nada. Y claro, lo hizo un mes, lo hizo 2, lo hizo 3, hasta que lo descubrieron. ¿Fue sabio? Tremendamente sabio. ¿Pero usted cree que esa es la sabiduría que viene de Dios? Absolutamente no. Sin embargo, fue un hombre muy sabio. Termina la historia. Aparentemente el gobierno, no sé cómo fue, pero le ofrecieron, por favor, que no divulgara la historia, y lógicamente se supo. Tuvieron que hacer todo un cambio en el sistema para que la gente no hiciera lo mismo. Imagínense. Tuvieron que cambiar todo el sistema. ¿Por qué? Porque un argentino fue sabio. ¿Sí? La sabiduría que viene del cielo es la sabiduría que nos ayuda a escuchar a Dios y que va en contra de lo que nos es natural. Cuando alguien te ofende, ¿qué es lo primero que te viene de adentro? Yo se la tengo que hacer pagar. Y sí, me la va a pagar, me la va a pagar. Y si mal no viene, voy a buscar alguno de los versículos del Antiguo Testamento y dice: Señor, la muerte de mis enemigos. Y viene el Espíritu Santo y dice: estamos en el Nuevo Testamento, perdónalo. Señor, con lo que me hizo, perdónalo. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de Dios es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es misericordiosa, y por sobre todas las cosas no es hipócrita. Porque una de las cosas que el enemigo suele decir, lo digo porque a mí me lo ha dicho muchas veces, cuando uno obedece a Dios, el enemigo dice: este es un hipócrita, si no siente lo que está diciendo. Yo he aprendido con los años que no soy hipócrita, soy obediente. ¿Por qué? Porque la otra alternativa es que yo haga lo que siento. Imagínense si todos hiciéramos lo que sentimos. El caos sería, pero tremendo. No vivimos por lo que sentimos, vivimos por lo que sabemos, por lo que dice la Escritura. Esa es la verdad. Mis sentimientos, hermano, van así. Yo digo que lo más parecido a un electrocardiograma son nuestros sentimientos. Suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Pero la sabiduría de Dios es pacífica, es estable, está llena del Espíritu de Dios. Por eso mismo yo quisiera desafiaros en este año que está iniciando a que veáis la sabiduría como una escalera, un proceso que no se termina en un momento determinado, y creo que nunca lo vamos a terminar. Pero mirad, ¿cómo yo puedo alcanzar la sabiduría? Yo le he puesto 7 pasos para alcanzar la sabiduría. ¿Por qué? Porque entiendo que, bueno, bíblicamente pueden ser 5, pueden ser 8, pueden ser 30, pero bueno, yo le puse 7, no porque sean 7. El pastor dijo que son 7, no. Yo encontré 7, si usted encuentra más, lo importante es que los siga, ¿sí? El primero de todos los pasos, necesitamos esto. Jesús era sabio, muy sabio. ¿Y qué nos dijo? Aprendan de mí, que soy sabio. Si yo quiero aprender de Él y ser sabio como Él, lo primero que tengo que hacer es ser humilde. La persona que es arrogante jamás va a ser sabia. Absolutamente no. Al contrario, siempre va a estar
pensando en cómo disminuir a los demás. El segundo paso es reconocer mi ignorancia. Reconozco que soy un ignorante, que no conozco cómo deben hacerse las cosas. Ay, pero voy a cumplir, van a descubrir mi edad. Ay. Voy a cumplir 59 años. Parezco menos, pero tengo 59. ¿Cuál es la cuestión? Hermano, yo quiero tener todos los años que el Señor me dé. Si me da 30 años más, yo quiero andar con un bastoncito con 89 y cantando con lo que me dé mi voz. ¿A quién iré en necesidad? ¿Por qué? Porque sé que esa es la forma en que yo soy sabio. No porque tenga muchos años soy sabio. Al contrario, es una de doble filo. La sabiduría viene porque tengo temor de Dios. Por eso mismo, con el paso del tiempo, empezamos con la humildad, reconocemos nuestra ignorancia y hasta ahí muchos de nosotros llegamos, pero el tercer escalón es el más difícil. Uy, ¿cómo yo voy a contar mis problemas? Y si no los queremos contar, los seguimos teniendo. Y están ahí escondidos y nunca los vamos a superar. Pero buscar ayuda, hermanos, es literalmente el método. ¿Cómo yo voy a aprender? Tengo que aprender de alguien. Ah, no, Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Jeremías estaba en un pozo, hermano, con el barro hasta el cuello. ¿Era Dios o Dios? Pero toda la Escritura me enseña que Dios nos ha dado, y creo que algo compartía Susana la semana pasada respecto a cómo logramos la madurez. Una persona que es sabia es una persona madura. Si no es madura no puede ser sabia, y la madurez se adquiere viviendo lo que yo conozco, aprendiendo, siendo corregido, que eso es lo que hace un maestro con su discípulo. Busco ayuda y acepto nuevas enseñanzas, obviamente, de la Escritura y de alguien que me pueda indicar el camino. Me encanta lo que dice Hebreos. Venga conmigo, por favor, a Hebreos, al final. Dice algo muy interesante sobre este punto. Hebreos 13:7, miren lo que dice. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Es bien sencillo. Yo miro y veo cómo le va, cómo va en su vida, cómo va en su familia, cómo van sus cosas. Digo, eso no me puede enseñar, o no me puede enseñar nada. Yo tengo que necesariamente ser forjado, ser formado. La Escritura me enseña esto, y está claro que cuando yo acepto nuevas enseñanzas, estoy en posibilidad de dar un paso más que tiene que ver con ¿qué? Con vivir esas enseñanzas. Empiezo a aplicar lo que he aprendido. Y este es el penúltimo paso. El próximo paso tiene que ver literalmente con la sabiduría. Pero yo no puedo pasar de la humildad a aplicar enseñanzas si nadie me lo enseña. Es todo un proceso que yo necesito ir haciendo literalmente. Por eso yo les insto, les desafío, les pido, les ruego, busquemos en Cristo, en su palabra, esa sabiduría para nuestra vida, porque los primeros beneficiados somos nosotros, y fundamentalmente los que están cerca nuestro, nuestra familia, esposo, esposa, hijos, padres. ¿Reciben beneficios o reciben perjuicios? Depende de nosotros, de qué fuente queremos beber esta sabiduría. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar, por favor. Y vamos a pedirle al Señor en oración. Creo que hay dos cosas
que necesitamos pedirle hoy al Señor. Y la primera de ellas es perdón por las veces que no hemos dado atención a la sabiduría que Él quería darnos. Señor, en esta tarde, Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Señor, delante de Ti todo es transparente. Señor, sé que hay entre nosotros personas que miran hacia atrás y ven con lágrimas, con dolor, la desobediencia y las consecuencias que esto ha traído en su vida. Señor, sé que hay amargura, sé que hay deseos de que esto no hubiera pasado, pero Dios, Tú eres un Dios que renuevas, Tú eres un Dios que restaura. Y Señor, creo en lo profundo de mi corazón que Tú hoy has traído a algunas personas, pura y exclusivamente, para que puedan ver, entender profundamente de dónde viene su llanto de hoy, de dónde nace el dolor de su corazón. Señor, Tú no vienes con el dedo acusador, al contrario, Tú vienes con un deseo de restaurar, deseo de sanar, deseo de bendecir. Y por eso en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo quisiera invitar a todas aquellas personas que vean hoy con dolor su vida, su pasado, aquellas cosas que pasaron y que aún hoy duelen, para que le puedan decir a Cristo: Señor, perdóname. Señor, perdona mi insensatez, perdona mi inmadurez, perdona mi falta de sabiduría. Perdona, Señor. Perdona, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, es tu tarea, Señor. Es tu tarea. Es algo que yo no puedo hacer, que yo no conozco, pero Tú sí. Y por eso, Señor, en esta tarde te ruego, Tú visites, Señor, aquel que está con dolor, aquel que está con lágrimas hacia adentro, aquel que quisiera volver el tiempo hacia atrás. Restáurala en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, en esta tarde nos unimos confesando nuestra incapacidad. Señor, queremos elevar a Ti un clamor por nosotros, cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que esa sabiduría que viene del cielo, la cual aún Santiago promete, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Por eso, Señor, por esa palabra que Santiago nos dejó, hoy venimos al trono de la gracia y te decimos: Señor, danos esa sabiduría, porque eres Tú, Señor, el único del cual queremos recibir sabiduría. No la sabiduría como el mundo la da, Señor, sino esa sabiduría que proviene de Ti, Señor. Esa sabiduría que es pura, que es benigna, que es misericordiosa,
Señor, en el nombre de Jesús, abrimos nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón a ti. Llénanos de esa sabiduría para la vida que tú has dejado para aquellos que te buscamos. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Vamos a cantar nuevamente esta canción que dijimos hace un momento. ¿Dónde iremos? ¿A quién? A buscar a quién. ¿A quién le vamos a pedir un consejo? ¿A quién iré en necesidad? Estemos juntos. Piense en usted mismo. ¿Dónde va a buscar la ayuda en el momento oportuno? En necesidad, a quien mire en busca de paz, y quien podrá mi vida saciar de verdad. ¿Quién más? ¿Quién más tendrá de mi compasión? Entenderá mi corazón. Y entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad? Sino tú, solo tú, Jesús, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre, verdad eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿Qué otro lugar? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Señor, cantamos esto. Cantamos esto como una oración a ti, Dios. Nuestra total y plena dependencia de la gracia, Señor. Dependencia del Espíritu, dependencia de la palabra. A ti venimos, Señor, y te agradecemos. En el nombre de Jesús.